tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Con Criterio Periodístico, aquí en la pantalla de Somos Salta y Jujuy, a través de Flow para todo el planeta. Y pronto también nos vamos a estar compartiendo en otras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Esta semana, sin lugar a dudas, el tema educativo, tanto en la provincia como a nivel nacional, es uno de los temas fundamentales, esenciales y de mayor repercusión. Todo esto porque se ha hablado a nivel nacional y se le ha dado media sanción a este tema de la esencialidad educativa. Para hablar sobre esta temática hoy tenemos dos invitadas muy importantes a nivel provincial y nacional. La primera de ellas, y vamos a saludar a la ministra de Educación de la provincia de Salta, Cristina Fiore Viñuales. Bienvenida, ministra. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está Salta en materia educativa habiendo empezado el segundo semestre? Bueno, mire, la verdad que varias cuestiones. En primer lugar, cuando llegamos, justo el cambio de gobierno a nivel nacional, que estableció una serie de recortes, básicamente de un día para el otro, que impactaron fuertemente en la provincia, como por ejemplo la quita del incentivo docente, la paralización de la obra pública. O sea, uno veía las noticias nacionales y eran todas malas, ¿no? Claro, un horizonte nefasto. El no envío del material didáctico y demás, que la provincia y la gestión del gobernador supo ir destrabando. Digo esto porque de las 24 jurisdicciones, solamente 4 dieron manuales, entre ellos nuestra provincia, manuales de primer grado a séptimo grado, haciendo un esfuerzo verdaderamente grande y haciendo además hincapié en algo que me pareció muy importante, que es Salta. Es decir, cuando somos chiquititos todos identificamos un elefante, un tigre, pero cuando uno dice y el yaguareté y el tapir, o sea, todo lo que es la flora y la fauna local, por ahí no la tenemos tanto registrada. Entonces las tapas de los manuales empezaron a hacer hincapié en eso, y en un homenaje al profe Córdoba, que a mí me pareció importantísimo, en el séptimo grado, primero haciendo un homenaje a lo que él logró. De hecho el 30% de los aspirantes en el Balseiro son salteños y tiene como origen común su taller de física, pero además mostrándole a un profesor, a un docente, a un maestro, lo que verdaderamente puede lograr cuando le da alas a sus alumnos. Entonces, un homenaje a él y en él a la docencia. Después el gobernador logró destrabar de las 36 obras 33, esto hace muy poquitito, con lo cual hay obras muy importantes, como por ejemplo la Escuela de la Silleta, que tenía una ejecución del 95% frenada. 95, la recorrí con el director, una persona súper comprometida, y realmente daba pena porque los baños hasta tienen los espejos. Así que bueno, eso se va a destrabar prontamente. El tema de ¿Y hay otras escuelas? Sí, de la Tesla en Güemes, la Govelli en Embarcación, la especial en Cafayate. Eso se va a destrabar, la especial en Cafayate el año que viene, va a estar en el presupuesto de la provincia. Después el esfuerzo de la provincia del incentivo docente, que es una responsabilidad que Nación no asume, que es de Nación y no asumió, y bueno, asumió a partir de ahora el gobierno de la provincia hasta fin de año. ¿Habrá posibilidades de remar eso en diputados y senadores para que se revea? Porque está por ley, supuestamente. Está por ley, efectivamente, es una ley, y lo que hizo la provincia en defensa de los docentes, en definitiva, a quienes por supuesto estamos trabajando mucho y estamos muy agradecidos, es, nosotros iniciamos una acción de inconstitucionalidad. O sea, el gobernador de la provincia, lo primero que hicimos fue demandar a la Nación, y lo hicimos ante la Corte. Eso sigue su curso. Eso sigue y sigue su curso, así que bueno, mientras esperamos qué es lo que pasa o qué es lo que se resuelve, yo tengo muchas esperanzas en esa demanda, porque creo que está muy bien hecha por Fiscalía de Estado, que es una demanda muy sólida. El gobierno asume el compromiso de pagar el incentivo docente hasta diciembre, porque es hasta donde está el presupuesto. Y todo esto hizo, y a mí me parece muy importante, y en esto un agradecimiento grande a la docencia, en este escenario complejo que yo le planteaba de todo el primer semestre, digamos, se dieron clases. O sea, no tuvimos el tema de paros que frenaran el dictado de clases, se dieron las clases en tiempo y forma, así que la verdad que en eso muy agradecida a la docencia salteña, a los directivos o al equipo directivo. Y bueno, luego del segundo semestre, bueno, empezamos después del receso, con problemas como los tenemos todos, pero con muchas ganas y con mucha fuerza, y habiendo el gobernador destrabado todo esto que te comentaba, es lo más importante, ¿no? Tener dinero para poder gestionar. Hay algunas imágenes que tenemos por allí de algunos colegios, muchos de ellos son escuelas del interior, donde realmente educarse es fundamental, como lo es en todo el país, pero si se quiere de manera particular en escuelas del interior. Un número que arrojaron justamente, si mal no tengo entendido, desde el mismo ministerio, tiene que ver con
la repitencia en las escuelas. En Sí. Salta estaríamos en un orden del 12%, ¿es así? Sí, más o menos esa es la cifra, ese vendría a ser el promedio. Está dentro de lo que es la media nacional, lo cual no significa que nosotros nos vamos a cruzar de brazos, todo lo contrario, estamos trabajando muy fuerte y hemos hecho dos acciones que le diría. En primer lugar, nosotros tenemos un sistema que es un sistema nacional con el que la provincia está trabajando muchísimo, que es el CINIDE. ¿Qué es el CINIDE? Es un sistema en donde está el 100% de la matrícula de nuestra provincia. Uno ingresa a ese sistema y de repente yo puedo saber cómo le va al alumno, en qué materias bien, en qué materias mal, el tema de sus asistencias, de sus inasistencias. Entonces, a partir de esa información, en lo primero que avanzamos es el boletín digital. Es decir, la posibilidad que el papá, la mamá, en la página de EduSalta, ahora en la página de EduSalta, pero después ya le va a llegar al celular o al mail, el boletín de calificaciones de su hijo o de su hija. Va a saber en qué le va bien, en qué le va mal, cómo está el tema de las asistencias. Una medida administrativa, pero a la vez ecológica también, ¿no? Efectivamente, y no solamente ecológica, que está muy bueno y lo comparto 100%, sino que además es mucho más sencillo para el docente, porque ya no tiene que juntarse con todos los papeles y empezar a ver con la reglita y a controlar cómo va a ser el boletín de calificaciones de los chicos, sino como ellos van cargando, se va cargando las asistencias, se van cargando las calificaciones, le diría, y no le exagero, con un solo clic se hacen un montón de libretas automáticas, un montón de boletines automáticamente. Entonces le quita trabajo a los docentes y agiliza la información al papá, a la mamá, que si de repente quiere el boletín de calificaciones como antes, va, lo pide y se lo imprimen. Ahora, a partir de esa información, nosotros también podemos detectar aquellos que de repente varias inasistencias puede o no ser un síntoma de abandono. Y ojo, en esto me parece súper importante aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de abandono es quienes no terminan el secundario en tiempo y forma, lo que no quiere decir que no terminen el secundario. ¿Un 10% puede ser? Sí, es un 10% en las escuelas, en el secundario con orientación común y el 15% casi en el caso de las técnicas. El promediando es el número que usted había dado. Entonces, las inasistencias a veces nos pueden indicar posible abandono, que como yo le decía en tiempo y forma, ¿esto qué quiere decir? Terminé el secundario a los 17 años, que no quiere decir que se haya abandonado el sistema, porque recuerde que están los VESPA. Claro. Entonces yo puedo terminar el secundario a los 50 años y he terminado el secundario. Estamos hablando quienes no terminan en tiempo y forma. Entonces, si yo a través del CINIDE sé en qué les va bien, en qué mal le va mal, el tema de las inasistencias, puedo empezar a trabajar para ir a buscar a ese chico, a esa chica y evitar o tratar de que vuelva al secundario. ¿Y se hace ese trabajo o es una planificación por ahora? Lo vamos a hacer y de hecho es una planificación que ha tomado mucha forma. Nosotros hemos firmado un convenio con el CIPEC para la elaboración de algo que se llama un sistema de alerta temprana. Actualmente está funcionando en Mendoza ya, y de ahí no está funcionando en ninguna otra provincia. Está Misiones un poquito más adelantado que nosotros, venimos nosotros y Jujuy hace poco también quiere empezar a avanzar en este sistema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de las causales de abandono son muchísimas. Sin duda. A veces el chico deja porque tuvo que entrar a trabajar, en una de esas la jovencita ha dejado porque se convirtió en mamá a los 14, 15 años. Es decir, hay una serie de factores. Violencia, economía. Violencia, todo, ¿no? Economía, de todo. Entonces hay una serie de factores que deja solamente lo educativo y que lleva a que necesitemos el auxilio en la intervención de otras instituciones. Nosotros ya celebramos el convenio con el CIPEC a principios de año y se está trabajando en eso, ¿no? Bien, la cambio de tema porque tenemos no mucho tiempo, también sabemos que está muy ajetreada en su agenda. Sí. La llevo a un tema que llamó mucho la atención el día viernes en la Escuela Sarmiento, con estos chicos intoxicados. Hoy nos dimos con que la Escuela Sarmiento en Salta Capital no tuvo clases. ¿Cuál es la situación y qué se está esperando o qué se está investigando? Sí, con todo gusto. Bueno, en primer lugar, llevar la tranquilidad que cuando se dio esta situación actuaron todos los organismos que tenían que actuar, es decir, el Ministerio de Salud Pública en lo que hace al tema del SAMEC, que estuvo inmediatamente. Lo que ocurrió es que 11 chicos pidieron, o la escuela, mejor dicho, actuó muy bien, convocó inmediatamente al SAMEC, que enseguida llegó a la escuela. Fueron 11 chicos que se habrían intoxicado. De estos 11 chicos, 6 se los derivaron inmediatamente nomás a su domicilio, 5 habían quedado en observación y después, gracias a Dios, están bien, con lo cual ya están en sus domicilios. Lo que se está investigando es la causa
digamos, de esa intoxicación. Ahora, lo primero que nosotros descartamos, que era lo que por allí se temía, alguna pérdida de gas o algo, bien, inmediatamente intervino bomberos, infraestructura nuestro, y todo lo que es gas y todo lo demás quedó descartado. El tema del kiosco que está en la escuela, es un kiosco que está funcionando, es un kiosco interno, ha sido concesionado dentro de los parámetros, han hecho el curso de manipulación de alimentos y demás. Lo que se está haciendo, porque en esto también intervino el tema de la Fiscalía, es ver dentro de los alimentos que ingirieron esos chicos cuál pudo haber sido el detonante de esta intoxicación. Además, la escuela Sarmiento, como otras escuelas, tienen los carritos en la puerta. Sí, efectivamente, así que eso está en investigación. ¿Por qué se dejó, digamos, hoy no se dio clase? Ya van a pasar a tener clases, lo que sí los kioscos y demás van a estar cerrados hasta que el área de bromatología intervino también, y mi agradecimiento no solamente al área de salud pública y de seguridad, sino también a la Municipalidad de Salta, porque actuó también rápidamente bromatología, estamos esperando los estudios de ellos y en función de eso que nos digan, bueno, la causa de la intoxicación fue esta, para ver si vemos con el tema del kiosco, si vemos hacia afuera o dónde tenemos que ¿Trabajan en conjunto con la Fiscalía? Trabajamos en conjunto todos los organismos, y bueno, mi agradecimiento a las instituciones a las que hice mención, ¿no? Perfecto. La llevo a otro tema cortito que seguramente ha de haber sido un disparador, es la muerte de Valentín, este chiquito en La Poma que cayó en el pozo y que lamentablemente falleció. Ese fue un disparador, al margen de todo lo legal que seguramente trajo, es un disparador de alerta en medidas de seguridad, o por lo menos corroborar esto. ¿Cómo se trabaja en las escuelas a partir de ahí para acá? Sí, efectivamente, el tema de ese pozo en particular, no teníamos ninguna mención u observación en el Ministerio de Educación. Era un pozo que aparentemente quedó inoperativo a partir de la década del 70, entonces el tiempo como que lo fue cubriendo. Entonces la duda que nosotros teníamos es respecto de los pozos que puedan existir y sin que figuren. De hecho, fíjese en Rosario de la Frontera, que tuvimos un problema con la escuela especial, que realmente estaba en condiciones edilicias bastante complejas, es una escuela que le hicieron los padres hace muchos años, con lo cual no habían planos ni de electricidad, ni de construcción, ni de nada. Bueno, ¿qué es lo que trabajamos? Ya veníamos trabajando mucho con los intendentes, habíamos hecho 2 convenios, uno de puesta a punto para que los chicos inicien las clases y otro de obras menores y demás, que lo estamos haciendo a través de los intendentes. Respecto a este tema puntual, trabajamos mucho con bomberos, así que ahí también agradecimiento al Ministerio de Seguridad, sobre todo en toda la zona de los Valles Calchaquíes. Ya se han tapado varios de esos pozos, algunos en la localidad de La Poma, y se está trabajando también en otros municipios, incluso saltó un caso en Moscón y otro caso en Campo Santo, que ya fueron debidamente tapados y demás. Y el alerta para los directivos que informen. Efectivamente, los equipos directivos hicieron un memorándum y aislaron los pozos de los que ellos tenían conocimiento, así que estamos trabajando con bomberos y también con los intendentes en la detección de esos pozos y, ojo, ¿no? Hay algunos que están perfectamente tapados y otros que vamos a avanzar en eso, o estamos avanzando en realidad en eso. La ley de sensibilidad educativa, muy cortito que se nos acaba el tiempo. Bueno, quiero esperar a ver cómo termina de salir de Nación. Yo la veo como que muy reglamentarista y me parece que no podemos anular un derecho constitucional que es el derecho a huelga. En el caso de la provincia hay una ley, la 6.821 creo, ya de la década de los 90, que hablaba de la esencialidad de la educación, pero me parece que debemos compatibilizar las cosas para que no se signifique una anulación del derecho a huelga. Básicamente y contestando, quiero esperar de ver cómo sale en Nación y hasta qué punto se vuelve demasiado reglamentario o no y se puede aplicar en Salta o con qué adaptaciones, eso se verá más adelante. Ministra, muchas gracias por la visita. Gracias a usted. Nosotros hacemos una breve pausa, venimos con más con Criterio Periodístico. Árbol de la Vida, primer centro educativo terapéutico con orientación en veterinaria, pequeños animales, orientación en arte y diseño gráfico. Buscamos promover una genuina inclusión educativa a través de estrategias personalizadas, evaluando las capacidades de cada estudiante para diseñar un plan de apoyo individualizado, deporte, salidas y mucho más. Árbol de la Vida, Leguizamón 1280, teléfono 3876-150202.
Prohibido prender fuego. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. Por favor, no quemes pastos, restos de poda o basura. Actuemos rápido. Comunícate con el Sistema de Emergencias Provincial 911 o al 105, Municipalidad de Salta. Ahora podés hacer impactar tu recarga virtual en pocos minutos. Es muy simple. Realizás la recarga por cualquiera de las aplicaciones virtuales habilitadas y esperás entre 15 y 30 minutos. Solicitás al chofer que permita la habilitación de la recarga y cuando lo indique, acercás la tarjeta al validador amarillo. Ahora sí, ya podés pagar tu boleto e iniciar tu viaje. Saeta, más servicios para nuestros usuarios. Gobierno de Salta. Viví una experiencia única. Descubrí, conectá, crecé. En UCASAL cada día es un desafío. Un viaje hacia el conocimiento y más. Tu historia comienza aquí. Anímate a ser protagonista. Viví la experiencia UCASAL. Seguimos Con Criterio Periodístico y vamos a hablar un poco en continuidad de lo que hablábamos con la ministra Fiore, de justamente la esencialidad educativa, lo que se ha dado en diputados ya con media sanción y que comienza a tratarse esta semana en la Cámara de Senadores de la Nación. Nos visita la diputada nacional Pamela Carete de Innovación Federal. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Buenas tardes. Bueno, Así es. Han tenido muchas críticas de distintos sectores, sobre todo del lado de izquierda y también del kirchnerismo, básicamente, ¿no? Por esto. Sí, pero me parece, a ver, en Salta, tal cual lo dijo la ministra, nosotros tenemos del año 96 la ley 6821 que declara esencial la educación y que lo deriva a su regulación a la Secretaría, a la dirección en ese momento de trabajo o el organismo que lo establezca. Me parece que hay que tener en cuenta dos cuestiones. El derecho a la huelga es un derecho constitucional, está en el artículo 14 bis de la Constitución, y el derecho a aprender está en el 14 de la Constitución. Son dos derechos sumamente valiosos que deben convivir armónicamente y que no hay derecho absoluto. Entonces, cuando la ley bases, el proyecto de ley base de los libertarios planteó esta esencialidad de la educación con un 75% de presencialidad, nosotros no lo apoyamos, no lo acompañamos. De hecho, la primera sesión se cayó. Era inviable porque implicaba una restricción. Ahora, en el caso concreto, primero, hay que tener en cuenta que la educación es provincial. O sea, las escuelas son provinciales, los docentes y el personal docente y no docente los paga la provincia, entonces va a ser cada provincia y cada jurisdicción, la de acuerdo a sus particularidades, lo establezca. Me parece importante que desde la República Argentina se haga una declaración de la educación como, en realidad, ese servicio estratégico esencial. ¿Qué implica? Que las escuelas tienen que estar abiertas en el periodo lectivo, que hay que hacer una planificación los directores para que los chicos no puedan perder sus clases. Los chicos en Salta, 184.000 chicos comen, ¿no? Esta es información del Ministerio de Educación. Tenemos un régimen, por ahí para los que no lo saben, de comida de 5 tipos. Tenemos refrigerio, que es el desayuno de los chicos, el almuerzo, la pensión completa, que es refrigerio y almuerzo. Tenemos albergue, chicos que están de lunes a viernes, exactamente, y albergue permanente que están todo el año y salen recién a fin de año. Entonces, estamos hablando que UNICEF sacó un informe de que más de 1 millón de chicos se van sin comer a la cama. Entonces, estamos hablando del derecho a educarse, de la Convención de los Derechos del Niño y de los tratados de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Básicamente hablábamos de los dos derechos que no deben superponerse, ¿sí? Cuando hablamos de educación y el derecho a huelga. El reclamo legítimo de huelga de los trabajadores tiene que oponerse al derecho de un niño a aprender.
O sea, es más, los propios trabajadores deberían también interesarse en cómo hacemos para generar un sistema que garantice los derechos del niño y que también garantice el derecho de huelga, que es constitucional, ¿no? Bien, hoy la gente de CITEPSA publicaba un comunicado donde decía de que esto prácticamente es inviable. Hablamos de uno de los tantos gremios que tiene la provincia de Salta en materia educativa. Y Claudio del Pla, por otro lado, también dirigente, ex diputado provincial, mandato cumplido, y también dirigente político, nos daba su opinión al respecto. Le invito a que lo escuchemos un segundito y seguimos charlando. Perfecto. Tiene media sanción una ley que dicen que es para declarar servicio esencial a la educación. Parece que los diputados de casi todos los partidos que han gobernado en estos 30 años han descubierto que la educación está mal y piensan o le quieren hacer creer al pueblo, mejor dicho, que declarar la educación como un servicio esencial va a ser una salida. Son los mismos que han gobernado las últimas décadas y permitieron que la nación transfiera la educación a las provincias, que los docentes de una provincia y de otra ganen distintos salarios, que hagan la misma tarea, que se aplique una ley federal que fue destructiva para la educación, que se incumpla con las leyes que dicen, por ejemplo, que tendría que haber ya hoy, hace más de 10 años, jornada completa en la mayoría de las escuelas primarias del país. Nunca invirtieron un peso para eso. Es decir, los que han gobernado y han llevado la educación a esta crisis, que es real, donde tenemos 4 de cada 10 niños que llegan a sexto grado sin los conocimientos necesarios de matemática y lengua, los que destruyeron el salario docente, ellos dicen ahora, de golpe, que se preocupan por la educación y la quieren declarar un servicio esencial. Pero la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado Nacional, que ahora se lavó las manos y se quedó sin escuelas, que paralizó las obras públicas, en particular con el gobierno de Milei. Lo que la educación necesita es presupuesto. Lo que la educación necesita es incrementar el salario para que ningún docente gane por debajo de la canasta familiar. Esta ley, detrás del argumento de declararla un servicio esencial, lo que hace es prohibir el derecho a huelga de los maestros. Imagínense cómo estaría la educación hoy y cómo estaría el salario de los docentes y de todo el resto de los empleados públicos si los docentes no hubiéramos peleado para defender la escuela pública y para defender los salarios de la docencia, que después son los salarios de todo el resto de los trabajadores. Bien, ahí estaba Claudio del Pla. Un poco coincido con el tema de que lo que se necesita es financiamiento. Si hay financiamiento, totalmente, no habrían paros tampoco. Totalmente, pero a ver, esto no lo va a resolver. El tema, un reclamo legítimo de los docentes, que es su salario, digamos, me parece que lo que no podemos hacer es intentar plantearlo y entrar en la trampa de los libertarios de que el derecho a aprender de los chicos se pone y se contrapone con el derecho a un salario digno de los docentes. O sea, yo no voy a entrar en esa trampa y me parece que una cosa no quita la otra. De hecho, nosotros en esta sesión que pasamos dimos quórum para tratar esencialidad, que es la educación como servicio estratégico esencial, que en Salta ya está desde el año 1996, tenemos una ley, la 6821, que lo establece, que es una ley nacional que se aplica en las provincias, tienen que adherir las provincias, que no será el caso de Salta, será el resto de las provincias que no tienen norma. Pero por otro lado, nosotros planteamos, por ejemplo, tratar financiamiento de las universidades. Y a mí sí, y lo planteé ahí. Que se planteó justamente. Claro, exactamente. Fue un planteamiento, de hecho, un proyecto originario de Dania Tabela, de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica y mío, desde Innovación. Entre los tres armamos un proyecto que es el que obtuvo media sanción y en lo que buscábamos que se garantice los gastos de funcionamiento de la universidad y los salarios docentes y no docentes. ¿Teniendo en cuenta la inflación? Exactamente, de la IPC. En realidad el mecanismo previsto legalmente es las paritarias, pero como este gobierno realmente viene pisando los salarios docentes y no docentes en la universidad y se hace insostenible, los docentes y no docentes universitarios vienen perdiendo un 54% con la inflación en solo 2024. Es una locura. Entonces yo coincido que tiene que haber un presupuesto y esa es otra discusión que tenemos que dar. En el presupuesto 2025, que tienen que mandar hasta el 15 de febrero, pero mientras tanto quedan 4 meses. Entonces dijimos, jubilados, está el proyecto de diputado que logramos sanción, financiamiento universitario también. Entonces, me parece que una cosa no quita la otra y yo no estoy dispuesta a entrar en la trampa libertaria o en esta cosa medio bipolar, ¿no? Que los propios libertarios votaban por la esencialidad de la educación, pero votaron en contra del financiamiento de las universidades. Claro, como contradictorio, digamos. Claro, entonces estás a favor de la educación, que vos veías los discursos de los libertarios, que es el progreso, y yo coincido.
claramente que un Estado tiene que tener la educación. La educación pública implica movilidad social ascendente, implica federaliza las oportunidades, implica acceso al progreso. Bueno, todo eso coincido plenamente, pero entonces, ¿por qué votaron en contra financiamiento de las universidades? Que era básicamente salario docente, no docente y gasto de funcionamiento. ¿Cree que va a tener alguna modificación en el Senado? Yo espero que no, yo espero que el gobierno nacional se siente y acuerde con los docentes en una paritaria como corresponde, con una representación de los trabajadores como está previsto legalmente, pero visto que no lo hace, el Congreso no le quedó otra que tener que sancionar una norma para suplir esa omisión. Espero que el gobierno pueda resolverlo, ¿no? Bien, la cambio de tema y desde su punto de vista político más que nada, pedirle su opinión respecto a esta situación que está pasando Alberto Fernández y su todavía esposa, ¿sí? Y esta denuncia de violencia. ¿Qué balance o qué lectura hacen ustedes desde la oposición, si se quiere, hoy en día? Bueno, realmente, obviamente, es sumamente repudiable la conducta de Alberto Fernández, independientemente de su cargo político. Lo que hace el cargo que ocupó y todo lo que fue sus declaraciones públicas, le suman la hipocresía, que es gravísimo, digamos. Pero bueno, más que su hipocresía, me parece que se empieza a poner el acento, si era el expresidente, o si es peronista, o de dónde pertenece, a la gravedad de la conducta, que te demuestra que la violencia de género no distingue condición económica, condición social. Entonces, y lo grave y lo que tiene que haber atravesado la ex primera dama, Fabiola, que es en situación, en pandemia, embarazo, toda esta situación, agravios, la verdad que, porque a la violencia física le preceden los otros tipos de violencia, la económica, la psicológica. Entonces, la verdad que solidarizarme con ella y con tantas mujeres que siguen sufriendo en silencio y entender que las políticas de género no son de un presidente o de un gobierno, las políticas de género tienen que ser de los argentinos, de la sociedad argentina. Es una bandera que la lideró determinados grupos de feminismos, porque tampoco existe el feminismo. Los feminismos son plurales y lo que buscan es la construcción de una sociedad igualitaria. Entonces, espero que tampoco entrar, porque los libertarios son muy hábiles para comunicar. Entonces, empiezan a entrampar esta cosa en la política, claro. Es otra cosa. Entonces, la violencia de género es algo que es repudiable y que tenemos que trabajar para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Y se manifiesta y se magnifica por quién es, nada más, ¿no? Diputada, gracias por la visita. Que tenga una buena semana y bendiciones. Nosotros hasta aquí llegamos con Criterio Periodístico. Nos encontramos la semana próxima. Gracias.